nada chicos, vamos a seguir entonces con el curso de LPIC 1, con el curso de entrenamiento. Eh, el tema de hoy va a ser el arranque del sistema. Voy a ir compartiendo pantalla por ahí. Deben ver mi pantalla. Hola, ¿me confirman? Eh, sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, se ve ya. Ya, el tema de hoy va a ser el arranque del sistema operativo. En la clase anterior ya vimos cómo detectar hardware en nuestro ordenador, cómo detectar hardware PCI, USB Eh, y... Acá, pero no sé si me pueden escuchar porque está medio lenta mi conexión, me disculpan. Sí, hola Manuel, ahí te escucho. Saludos. Entonces chicos, en la clase anterior vimos cómo detectar hardware PCI, USB, interactuar más o menos con algunos módulos que se cargan en el kernel. Y antes de pasar a ese uso más avanzado del sistema, antes de pasar a instalar el sistema y demás, pues todo administrador de sistemas Linux debe conocer al detalle qué sucede en el inicio de un sistema operativo. Desde que se presiona el botón de encendido del ordenador, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando, cuando presionamos el botón de encendido del ordenador, cuáles son los programas, los firmware que tienen que ver con el arranque del sistema operativo, con el gestor de arranque, con el inicio del kernel, con el inicio de servicios, todo eso. Bien, ¿Vale? bueno, entonces una vez que nosotros presionamos el botón de encendido de la máquina, lo primero que pasa, ¿no? Es que ya sea el BIOS o el UEFI, o sea, el firmware que se encuentre instalado en nuestra placa madre, algo que al menos acá en Cuba solemos conocer como el setup, no sé cómo lo llamen allá. Generalmente este es el firmware que está instalado en la memoria de la placa madre, en la memoria de la motherboard, que puede ser de tipo BIOS o puede ser de tipo UEFI en ordenadores modernos. Si saben lo que es BIOS y lo que es UEFI, o al menos han oído Sí, las sí, siglas, ¿verdad? sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a describir brevemente. Ya les dije que no vamos a leer todo lo que hay acá en el Moodle. Vamos a tratar de irnos a ejemplos un poquito más prácticos. Vamos a hablar un poquitico primero sobre el BIOS. BIOS es la abreviatura de Basic Input Output System, o sea, sistema básico de entrada y salida. Una vez que nosotros presionamos el botón de encendido de la máquina, lo primero que se carga es el firmware que está en nuestro ordenador. Supongamos que el primer tema que vamos a tocar es el del BIOS, ¿no? Se carga el firmware del BIOS. ¿El BIOS qué hace? El BIOS hace un como un test que se suele llamar POST, que es el test de autocomprobación de encendido, que identifica, por ejemplo, el hardware que tenemos en nuestro ordenador, el hardware tal como memoria RAM, como CPU, como dispositivos de almacenamiento, dispositivos de red y demás, y hace un test de autocomprobación de encendido para identificar las posibles fallas que pueda tener alguno de estas partes del hardware de nuestro ordenador. Hardware que tenga que ver mayormente con el inicio de la máquina. Por ejemplo, si tenemos nuestra tarjeta de video que nos está dando problemas, pues ese test, ese post que se ejecuta, va a detectar que nuestra tarjeta gráfica está dando problemas y no vamos a tener video. No, el BIOS no le va a dar paso al gestor de arranque. Si tenemos problemas con la memoria RAM, pues tampoco vamos a tener video. El BIOS no le va a dar paso a nada porque no hay memoria RAM
para cargar nada, para cargar un kernel, para cargar ninguna aplicación, para cargar ningún sistema operativo, para nada de eso. Al igual que si tenemos problemas con el CPU. Básicamente, lo que vamos a estar viendo hoy es cómo funciona todo este proceso, desde el BIOS o UEFI hasta el gestor de arranque, luego el proceso de carga del kernel, o sea, del núcleo del sistema operativo que tenemos instalado, y lo que pasa después de cargar el kernel. ¿A qué le da paso el kernel? A los servicios, al programa o al programa que se encarga de iniciar y de tener todos los servicios en nuestro ordenador. O sea, esto es una secuencia de pulsa el botón encendido, tenemos BIOS, tenemos UEFI, una de las dos, hacemos el post, todo está bien, avanzamos hacia el group, hacia el gestor de arranque del sistema operativo. El gestor de arranque a su vez le da paso al kernel o núcleo del sistema operativo que nosotros utilizamos. Este a su vez inicia los servicios correspondientes o inicia los módulos para que nuestro hardware funcione correctamente, y luego se inicia de cierta forma el gestor de todos los servicios de nuestro sistema operativo, que hoy por hoy casi todas las distribuciones están utilizando Systemd. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a repasar algunas de estas cositas. Si están familiarizados con estos temas, al menos por arribita, ¿verdad? ¿Aló? Por mi parte sí. Ya, bien. Sí, todo claro. Entonces, enfocándonos un poquitico más ya al BIOS. El BIOS, como les explicaba, ejecuta el post, comprueba que que el hardware que tenemos, o sea, al menos el hardware esencial para que nuestra máquina funcione, para que se cargue el sistema operativo, está funcionando bien. Lo segundo que hace el BIOS es activar todos estos componentes que son necesarios para cargar el sistema operativo. Componentes tales como salida de video, componentes de entrada como el teclado. Lo tercero que hace el BIOS es cargar la primera etapa del gestor de arranque. En el caso de BIOS funciona con MBR, con el Master Boot Record, que es donde se encuentra nuestro sistema operativo instalado. Y de ahí pasa a la primera etapa del gestor de arranque, que es donde, en el caso de sistemas Linux, es donde tenemos instalado, por ejemplo, el Group, que es el gestor de arranque más popular de Linux. Existen otros como Lilo, pero no vamos a caer en ese tema, al menos por ahora. Bien, este es el proceso que hace BIOS. UEFI es muy similar a BIOS, solo que tienen algunas diferencias tales como que UEFI es más moderno, UEFI suele ser un poquito más rápido, suele ser más seguro. UEFI trae algunas particularidades como Secure Boot o arranque seguro, que de cierta forma hacen que nuestro ordenador o que el arranque de nuestro sistema operativo sea más seguro, pero puede dificultar también la instalación de software que no necesariamente es malware o no es software malicioso, pero es software que no es reconocido por algunos fabricantes. En el caso de UEFI, se suele crear una partición EFI que contiene las aplicaciones EFI, que puede funcionar completamente como un gestor de arranque. No necesariamente cuando utilizamos UEFI tenemos que instalar un gestor de arranque como group. Esa partición EFI tiene una serie de aplicaciones que pueden actuar como gestor de arranque, siempre y cuando el sistema operativo que tenemos sea un sistema reconocido por el fabricante, un sistema al que el fabricante le da, nuestro fabricante, o sea, el fabricante de nuestro hardware le da soporte, y no necesariamente tenemos que instalar un gestor de arranque. Algo que puede ser bueno y que puede ser malo a la vez, porque por ejemplo, para instalar Parrot en UEFI debemos pasar ciertos trabajos. Seguro que han escuchado por ahí algunos usuarios que les ha dado mucho problema, les ha dado mucho trabajo instalar sistemas como Parrot que no están firmados o que no son reconocidos por los fabricantes en
una instalación UEFI. Otro dato a tener en cuenta es que las particiones UEFI deben ser FAT32, 16 o FAT12. Esto es como un estándar, ¿no? que se utiliza para este tipo de particiones. Hasta ahí les va quedando más o menos claro este primer proceso del arranque del sistema. Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, estas más o menos son las diferencias que tiene UEFI y BIOS. Trabajan muy similar. Lo primero que hace BIOS es hacer, lo primero que hace UEFI, perdón, es hacer el proceso de post también, la autocomprobación de encendido, donde identifica las fallas de hardware. El segundo paso que hace es activar los componentes básicos para cargar el sistema. Componentes básicos tales como video, teclado, etcétera, ¿no? Para poder tener una imagen de lo que queremos cargar, para poder interactuar y seleccionar una opción determinada, una opción de arranque en el gestor de arranque del sistema. Y por último, ya que es ya que contiene la partición EFI predeterminada, que contiene aplicaciones EFI, como les expliqué anteriormente, puede funcionar como un gestor de arranque y cargar directamente el kernel sin necesidad de pasar por un gestor de arranque como Group o Lilo. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poquito aquí hacia el gestor de arranque. Yo tengo por acá un parro. Todo esto que vimos hasta ahora sucede en muy pocos segundos. Es tan simple como iniciar. Vamos a reiniciar por acá la máquina. Esto es lo que pasa. En tan solo, digamos que algunos milisegundos prácticamente, se ejecuta ese post, se carga, se carga el firmware. En este caso es un firmware BIOS virtual. Yo no tengo una instalación UEFI en VirtualBox, tengo una instalación BIOS. Se ejecuta ese post de comprobación de que todo está funcionando correctamente y pasamos al gestor de arranque. Este es el gestor de arranque que nos encontramos en la mayoría de las distribuciones GNU Linux al día de hoy. Group. Vamos a concentrarnos un poquitico más ahora en esta segunda etapa del gestor de arranque. Bien. Vale. Bueno, acá. Ahí en la parte del post ahí de gestor de arranque, ¿cuál es la diferencia entre esos que salen ahí? Esto que estás viendo aquí ya no es el post. El post ya se quedó atrás. El post. Sí, no, estos firmware que están aquí, estos iOS, esto creo que son otros sistemas aparte del pájaro GNU Linux. No, son varias formas de iniciar Parker. Vamos a ver eso aquí en clase. En breve lo vamos a ver. De hecho, Okay. Si quieres puedes iniciar la máquina virtual, porque no creo que hoy vayamos a entrar a la interfaz gráfica. Nos vamos a quedar, creo que aquí en el gestor de arranque, y al final puede que entremos y vamos a describir algunos archivos de configuración del gestor de arranque. Así que si quieren pueden reiniciar la máquina y quedarse aquí en el grupo para que vean todos los ejemplos que les voy a poner. Ok, entonces se me va a caer un momento la videoconferencia, pero tengo que entrar entonces por Windows. Ok, vale. Dale. Ustedes si quieren pueden hacer lo mismo. No creo que se les vaya a caer la conexión también, pero yo creo que ustedes tienen virtualizado el sistema. Al menos tú, Antonio. Sí, yo lo tengo aquí. Ya. Vamos a ver si entra Daniel rapidito para que no se pierda esta parte.
Ya estamos de vuelta. ¿Ya estás de vuelta? Perfecto. Entonces vamos a seguir por acá. Como les venía diciendo, el gestor de arranque más popular que tenemos en Linux es GRUB, que significa Grand Unified Bootloader, o gestor de arranque unificado. Bien, les decía que ya este viene siendo el segundo paso de arranque. El BIOS o UEFI le da paso al GRUB. Este ya nos muestra una lista de opciones que tenemos disponibles. O sea, esta lista de opciones que tenemos acá. Lista de opciones en la que podemos elegir iniciar el sistema operativo normal. Podemos elegir un kernel de los que tengamos acá disponibles para iniciar iniciar el sistema operativo cargando ese kernel. Podemos iniciar con opciones avanzadas, con modo recovery en caso de que tengamos algunos problemas. Podemos iniciar con driver, con soporte para tarjetas de video, con soporte a CPI o no. Vamos a ver qué significa cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, acá tenemos una serie de los principales parámetros que se le pasan al kernel. Cada vez que diga kernel, me gusta más decir kernel porque núcleo como que me confunde un poco. Les queda claro que el kernel es el núcleo del sistema operativo que utilizamos, ¿verdad? Es Linux. Sí. Sí. Ya. O sea, estos son parámetros que se le pasan al kernel antes de iniciarlo, ¿verdad? Se le pueden pasar, por ejemplo, estos son algunos de los más comunes. ACPI. ACPI significa, siempre se me olvidan esas siglas, Advanced Configuration Power Interface, que es como un estándar, ¿no?, que utiliza el sistema operativo para poder descubrir y configurar el hardware de nuestro ordenador, los componentes de hardware de nuestro ordenador. Esto es un estándar. Bien, este es uno de los parámetros más comunes que se le suelen pasar al kernel. Por acá, de hecho, ven que está el parámetro ACPI off, o sea, está apagado. Vamos a entrar ahí a esa parte en breve. También tenemos, por ejemplo, init, que es quien establece un indicador un iniciador de sistema alternativo, o sea, no el sistema que se carga normalmente. Un ejemplo de esto es no sé si ustedes lo conocen, el init es igual a bin bash, que establece un bash shell como iniciador predeterminado en ese momento, porque todo lo que se cambia aquí es temporal. Establece un bash shell y en lugar de cargar todo el sistema operativo, pues cargaríamos una shell, una bash shell que puede contener permisos de escritura o no. Vamos a llegar a ese ejemplo en breve. Tenemos también... ¿Quién está? Willy. Tenemos también systemd init, que establece el objetivo de systemd para que se inicie. Tenemos mem, que establece la cantidad de memoria RAM disponible para el sistema. Es muy útil también para limitar la cantidad de memoria de máquinas virtuales. Tenemos max CPUs también, que nos sirve para limitar la cantidad de procesadores o núcleos del procesador. Tenemos el parámetro quiet, que es para ocultar la mayoría de los mensajes de arranque, o sea, para no tener tantos datos, tanto debug de lo que está pasando. Tenemos VGA, que selecciona un modo de video. Tenemos root, que establece la partición de raíz. Tenemos root flags, que son opciones de montajes para el sistema de archivos de raíz. Tenemos RO y RW. RO, que viene de read only, de solo lectura, para que el sistema de archivos se monte, o sea, el sistema de archivos inicial se monte en modo solo lectura. Y RW para que se monte en modo lectura y escritura, o sea, que podamos escribir cambios.
les voy a mostrar un pequeño ejemplo de esto que hemos visto aquí hasta ahora. Si ustedes están acá todavía en el group, ahí pueden ver que podemos utilizar las teclas normal para desplazarnos a ver qué queremos elegir, y tenemos la opción -E para editar. La pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a seleccionar aquí Parrot GNU Linux, la primera opción que tenemos. No hace falta pues presionar Enter, simplemente vamos a presionar E para editar. ¿Ya están ahí? Sí, ya estoy aquí. Lo que pasa es que tengo el chama que me tiene vuelto loco y tengo esto apagado. Ya. Entonces aquí vemos los parámetros que están configurados para esa opción de arranque. Bien, algunos de ellos, por ejemplo, de los que les mencioné anteriormente, está root, está set root, que indica el dispositivo de almacenamiento donde se encuentra la raíz del sistema operativo, donde se encuentra nuestra instalación del sistema. Tenemos algunos otros por acá abajo, como aquí está, como RO, que es de read only, solo lectura. Tenemos quiet también, tenemos quiet por acá nuevamente, not auto mount, que es para que no se monten particiones automáticamente. Y esta es por acá tenemos también el kernel que se va a cargar. Esta es la configuración, digamos que básica, por defecto, la sencilla que viene para iniciar Parrot. Vamos a irnos a la segunda opción, que es la que nos dice iniciar con el kernel 5.5.0. Ustedes puede que tengan otro kernel. Aquí esta máquina virtual está un poquito desactualizada. Y nos dice que es para iniciar con Noveout NVIDIA off, o sea, los drivers alternativos de NVIDIA apagados. Vamos a ver qué contiene esa configuración de inicio del gestor de arranque. Igualmente por acá tenemos root, que nos establece el disco, la unidad de almacenamiento donde tenemos la raíz del sistema. Y por acá tenemos las opciones ya avanzadas, donde también tenemos los parámetros RO de read only, tenemos quiet, tenemos automon, quiet y noveout.modset igual 0. Aquí casi todo lo que es activar o desactivar es igual 0. Lo que lleva una opción, en este caso como root, una opción más ya, digamos que más específica, para referirse por ejemplo a una unidad de almacenamiento, sería el parámetro igual y la opción entre comillas. ¿Entienden hasta aquí? Sí, sí. Bien, vámonos atrás nuevamente y vamos a ver qué hay acá dentro de ACPI. Aquí igualmente tenemos una configuración muy similar, donde por supuesto se carga la partición o el sistema de archivos, la unidad de almacenamiento donde tenemos la instalación de nuestro sistema operativo. Y por acá tenemos el parámetro ACPI, que es uno de los que se les mencionó anteriormente, en off. Acá se puede ver. Igualmente todas estas opciones de arranque del sistema por lo general están en RO, en read only, solo lectura. Nos vamos atrás y tenemos opciones avanzadas. Y aquí vamos a encontrarnos un montón de opciones. Opciones para iniciar en modo seguro y
y demás. Esto es bueno que lo exploren sin miedo a cometer ningún error. Si ustedes cometen un error aquí a la hora de editar algo o a la hora de probar algún parámetro determinado, simplemente va a ser en ese inicio, ¿verdad? Porque todo lo que se edita aquí en este momento es temporal. Todo lo que ustedes editen aquí ahora es temporal. Vámonos a... Por acá tenemos las opciones de recovery. Vámonos atrás y vámonos a ver cómo personalizamos un poquito utilizando algunos de estos parámetros que nos dan por acá. Por ejemplo, supongamos que queremos editar el iniciador del sistema, o sea, establecer un iniciador del sistema alternativo personalizado. En lugar de iniciar el kernel normal y dar paso a systemd, pues queremos iniciar un bin bash. Queremos iniciar un bin bash y queremos tener acceso a ese sistema de archivos que hay ahí. Digamos que tuvimos problemas con la instalación, olvidamos la contraseña del usuario, tenemos problemas con algunos drivers, no tenemos interfaz gráfica o algo similar, y simplemente queremos tener una shell para hacer alguno que otro cambio en el sistema operativo. Acá yo voy a modificar, por ejemplo, voy a utilizar el parámetro init y voy a utilizar el parámetro rw. Voy a cambiar el read only por rw. Y me voy acá, voy a editar esta entrada. Me voy hasta aquí, hasta la entrada de donde se carga el kernel, el núcleo del sistema. Voy a modificar read only por read write. Voy a agregar, digamos que esto ahora no me interesa, y voy a agregar aquí, digamos que init es igual a bin bash. Bien, creo que se puede ver ahí bastante bien. Y voy a bootear el sistema, voy a bootearlo así, de esta manera, ¿verdad? Voy a presionar, pueden presionar el control X o pueden presionar F10 para iniciar el sistema así. Aquí me debería cargar un bin bash como root y tener acceso a ese sistema de archivo. Está demorando mucho esto. Bien, perfecto. Entonces aquí, si pueden observar, chicos, al modificar el inicializador del sistema por defecto y ponerlo en bin bash, tengo una shell de ese sistema donde tengo acceso prácticamente a todo lo que hay ahí, ¿verdad? Sí, sí. Porque en lugar de cargar el sistema de archivo normal, simplemente le di iniciar a una shell, un bin bash, una shell de bash. Esto es bueno que lo sepan, no solo para que aprendan a modificar el arranque del sistema operativo. Si se dan cuenta, aquí esto entró a este sistema operativo y ni siquiera me pidió una credencial ni nada, ¿verdad?
Y además eres root. Y además de Sí, eso, y no te además, pilló ni contraseña ni nada, loco. exacto, y además de eso soy root. Aquí yo puedo incluso cambiar contraseña, Sí, eso, básicamente puedes modificar ese sistema operativo sin necesidad de nada y entrar por ahí para adentro después. cambiar contraseña de Code, de Johnny, de CS Academy, incluso del usuario root. Exacto. Esto es bueno que lo conozcan. Por eso les puse este ejemplo. Es bueno que lo conozcan por dos motivos. Uno, para que aprendan a editar el gestor de arranque del sistema. Y número dos, para que vean por qué deben siempre cifrar o proteger primero el disco duro y después el gestor de arranque de su sistema operativo, ¿no? De la distribución que ustedes están utilizando, que van a utilizar, Parrot, etcétera. So, y si yo inscrito eso no se puede entrar, ¿verdad? No, si encriptas el disco duro no, porque hubiera pedido aquí la contraseña o hubiese Ya, pedido la ya. contraseña, o simplemente no nos deja cambiar nada porque el disco está cifrado. Ya. So, básicamente cuando tú instalas tu sistema operativo Linux, mejor encripta el disco si no está jodido. Exactamente. Entonces, chicos, creo que por aquí vamos a reiniciar esto manual, porque si mal no recuerdo, esto así no inicia. Esto no inicia, ¿saben por qué? Porque no tenemos ningún gestor de servicios ahora mismo en el sistema. Aquí systemd, por ejemplo, no está corriendo. Simplemente tenemos un bin bash. ¿Entienden? No está init, no está Vale. systemd corriendo, no tenemos servicios. No hay servicio. No hay servicios, sí. Eso es. No hay servicios, no hay gestor de servicios, no hay nada. Simplemente tenemos un bin bash. Es como un chroot en ese sistema. Así que me voy a reiniciar de forma manual. Y estamos en el group nuevamente. Vamos a dar una repasadita por aquí. Verificamos. Botón de inicio, BIOS o UEFI, cargador de arranque, en este caso group, y seguido de esto inicia el sistema operativo. Lo primero que inicia en el sistema operativo es el kernel, ¿verdad? El núcleo de nuestro sistema operativo, que a su vez es quien carga los módulos necesarios para que nuestro hardware, para que exista esa armonía entre hardware y software, entre el hardware de nuestro sistema, para que el hardware de nuestro PC, de nuestro ordenador, funcione correctamente y exista esa armonía entre hardware y software ya dentro del sistema operativo. El kernel comienza, en este punto ya el kernel comienza a cargar sus módulos y le da paso al gestor que tengamos de servicio, por así llamarlo, en nuestro sistema operativo. Al día de hoy, casi todos los sistemas operativos utilizan systemd, casi todos los sistemas operativos GNU Linux, o sea, casi todas las distribuciones utilizan systemd. Existen otros como sys5 init o el estándar de sys5, que es un administrador de servicios basado en sys5 init, que controla demonios, recursos, en fin, prácticamente todo lo que hacemos en el sistema operativo. Es quien da paso a que se inicie la interfaz gráfica, a que se inicien los servicios de redes. Es quien nos deja, por ejemplo, apagar el ordenador, reiniciar el ordenador, quien da paso a los niveles de ejecución, que lo vamos a ver en la próxima clase, los niveles de ejecución o los room levels en Linux. También está systemd, que es el que utiliza Parrot y la mayoría de las distribuciones al día de hoy, que es un administrador ya un poco más moderno, un administrador de servicios más moderno, que tiene muchas ventajas, muchas desventajas y algunas desventajas. A algunos les gusta, otros lo odian. Yo me mantengo en el medio, porque bueno, si llegó para hacer bien, pues vamos a esperar
a ver cómo va su evolución. Sobre sysinit 5, sobre sys5 init, sobre systemd y sobre este otro que está por acá, upstart, que es muy similar a systemd. Llegó también para sustituir a sysinit 5. Sobre estos tres gestores vamos a estar hablando, estos tres administradores de servicios, vamos a estar hablando en la próxima clase, ya con más detalles sobre cada uno de ellos. O sea, Vale. volvemos a repasar el arranque de nuestro sistema. Botón de encendido, BIOS o UEFI, gestor de arranque, kernel y administrador de servicio. Una vez que ya inicia, en el caso de Parro por ejemplo, ya se carga el kernel, se carga en RAM, comienzan a cargarse algunos módulos del kernel, inicia systemd, pues systemd es quien da paso a que tengamos una interfaz gráfica. En caso de que sea una instalación de escritorio, systemd es quien da paso a que se inicien los procesos de red, a que se inicien todos los servicios o más conocidos como daemons, demonios en Linux. Bien, hasta ahí queda bastante claro lo que pasa cuando en el arranque del sistema operativo, ¿verdad? Sí, más o menos ahí. Sí, todo bien. ¿Quién dijo más o menos? Álvaro. No fui yo. Ah, entonces me voy a ir aquí voy a iniciar aquí Parrot ahora para ver algunos de los archivos que tienen que ver con esto. So, ahora mismo prácticamente lo que está haciendo es que systemd ahí. A alguien se le cayó el internet ahí. Parece. ¿Será Manuel? Hay uno que está en rojo vivo. Creo que es Manuel. No sé, pero hay uno que sí. Está, chacho. Internet de cabina. Entonces, chicos, vamos a ver dónde se encuentran todos estos archivos o algunos de estos archivos que tienen que ver con el arranque del sistema operativo. Perfecto. Si se acuerdan, creo que fue en la clase anterior, vimos algunos de estos directorios, ¿verdad? Sí. Y tú mismo, ¿por qué no me contestas dónde pueden estar ahí los archivos del gestor de arranque, del kernel y demás? La pusiste buena. Creo que aquí en boot. Ajá. Aquí en boot tenemos estos archivitos. Bueno, es una lástima que ahora no tenga la captura, pero si alguien se quedó por ahí en el arranque del sistema o si tuvieron tiempo de apreciar, pues vieron los dos kernels que teníamos disponibles para cargar, el 5.20, el 5.5.0. Aquí tenemos los archivos del kernel que carga el gestor de arranque, y aquí dentro del group
tenemos los archivos de configuración de nuestro gestor de arranque. Este archivito que ven acá es un archivo que aparentemente se puede ver, se puede editar, se puede modificar. Con CAT, ¿verdad? Exacto. Con CAT se puede leer. Vamos a leerlo con LES. Mejor. Creo que tengo que tener group.cfg. Vamos a leerlo con LES para poder leerlo de forma, digamos que paginada, no nos muestre toda la información que tiene. Este archivo se puede editar directamente, lo que no se recomienda editar directamente las entradas del group, las entradas de su sistema, porque si cometen un error se van a quedar sin gestor de arranque. Ay. Bien, aquí se encuentra. Pero entonces, Aquí si se cometemos encuentra. un error, ¿eso se arregla todo? Si por un error de configuración o por editar directamente este archivo se quedan sin gestor de arranque, pues hay que instalar desde cero el gestor de arranque. Oh my God. Por ejemplo, si les pasa o si se deciden a hacer una instalación dual boot de Parrot y de Windows, se quedan sin gestor de arranque, o si Windows no les sale en el gestor de arranque, pues pueden hacer una configuración nueva ejecutando group mkconfig menos o de output, y le dan, no lo voy a hacer aquí ahora, nada más les voy a mostrar el comando, y le dan la ruta que sería boot group.cfg. Ya con eso se arregla el... Si está instalado, se arregla. ¿Por qué? Porque lee en el sistema de archivos que tenemos cargado, lee y nos detecta, por ejemplo, si tenemos Windows instalado, si tenemos Linux instalado, kernel que tenemos y todo. O sea, es como restaurar la configuración de Group CFG. Pero En ocasiones hay que instalar el group desde cero, group install. En ocasiones hay que montar la partición donde se encuentra el gestor de arranque, el group. Hay que montar esa partición en dependencia de qué dedo se haya metido en ese archivo. Por eso no se recomienda editar esto directamente. Se puede, pero no se recomienda. Bien, aquí es donde está toda la configuración guardada del group. Todos estos que vemos acá son archivos de configuración. Esto no se genera de forma aleatoria ni nada de eso. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo etc group.d, o sea, etc/group.d/00-header. Este archivo contiene una serie de configuración del gestor de arranque, que vamos a ver al detalle esto en clases más adelante, en otras clases. Entonces, según la información que hay en este archivo, pues es la configuración que se genera aquí de group, en el group, ¿no?, de 00 header. Según la configuración que haya por ejemplo, aquí en 05 Debian temp, es la configuración que se genera. Vamos a ver este otro archivo. Según la configuración que hay aquí, o sea, como imagen de fondo y este tipo de cosas, es lo que se genera o lo que vemos en el gestor de arranque. Según lo que hay en este archivo, es lo que se genera aquí en esta sección
de group.cfg. ¿Van entendiendo hasta ahí? Uy, perdón, se me ha caído ahí. En el bin, ¿en dónde? Quedé botado ahí. A ver, te repito, mira, vamos primero, mira, este es el archivo, voy a cerrar y te voy a mostrar el comando nuevamente. Estoy leyendo el archivo group.cfg, el que contiene la configuración del gestor de arranque. Esto no es una configuración que se genera aleatoria, que se genera que hay que hacer la mano ni nada de esto. Esto se genera según la información que haya en algunos archivos de configuración del group. Por ejemplo, el primer archivo de configuración que se lee para determinar la configuración de 00 header es este que se encuentra en, voy a copiar y me voy al otro terminal, o sea, según la configuración de /etc /group.d /00 header es la configuración que se genera, o sea, según esta configuración es la configuración que se genera aquí en esta sección de group.cfg. Ya. Bien, entonces aquí ves que dice beginning de qué, el principio de este archivo, ¿verdad? Por aquí vamos a ver el end, el final. Aquí terminó esa configuración, o sea, ya terminamos con este archivo, ¿verdad? Terminamos con este archivo. Entonces, viene la configuración de 00 Debian Them, que es esto es como el tema que vamos a ver. Seguro a ustedes les sale una bueno, no sé si a ustedes les salga una imagen de fondo o algo así. Bueno, según la configuración que haya dentro del archivo etc/group.d/05-debian-tem, según lo que hay aquí, es la configuración que se genera en esta sección de group.cfg. Bien. Seguimos examinando por acá y hay otra serie de archivos que son para agregar entradas personalizadas como 10 Linux, 20 Linux, por acá 30-OSProof, por acá tenemos etc group 40 custom, por acá tenemos 41 custom. O sea, todos estos son archivos de configuración que hay en el directorio etc. Creo que en la clase que hablamos en la clase anterior creo que fue, o en la primera clase donde hablamos un poquito sobre el FHS, vimos, o al menos les dije que acá en /etc es donde se encuentran la mayoría de los archivos de configuración de los servicios, de los programas, de los comandos que utilizamos en Linux. Prácticamente casi todos los archivos de configuración del sistema están aquí. Es un estándar a seguir, un estándar que siguen todas las distribuciones. Por eso es que siempre que vamos a interactuar con un archivo de configuración, pues nos vamos a etc y su directorio respectivo. Bien. Yep. Bien. Perfecto. Entonces, chicos, creo que sobre el gestor de arranque esto viene siendo casi todo. Al menos la parte básica de saber dónde están los datos, de saber qué pasa cuando se enciende el sistema operativo, cuando se presiona el botón de encendido hasta que tenemos nuestra interfaz gráfica. Nos queda la parte de systemd, que es lo que usamos acá en Parrot, de systemd, y de ver todos los mensajes
de todo lo que pasa en el inicio del sistema operativo después que carga el kernel. Todo esto de mes, de journal es como el diario de todo lo que pasa en el sistema. Todo esto lo vamos a ver acá junto con los run levels. Con los run levels, donde sí ya nos vamos a concentrar más en systemd, que es lo que usa prácticamente, o lo que usan prácticamente todas las distribuciones, o casi todas las distribuciones al día de hoy, con algunas excepciones. Bien, la parte de sysinit5 o sys5init y la parte de upstart la vamos a ver muy por arribita, solamente para que tengan esos conocimientos, pero no vamos a tener la posibilidad de utilizarlo porque vamos a trabajar con una distribución que lo que tiene es systemd. Ok. Bien. Vale. Sí, todo ok. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Traten de estudiarse un poquito la parte teórica de esta clase y de la clase que viene, para tratar de hacer todos los ejemplos lo más práctico posible. Aquí igualmente adelanté algunos temas que no eran de esta sección, pero que me interesa, ya que tienen que ver con el gestor de arranque, pues creo que era oportuno ponerlos en esta clase y no darlo más adelante. Ya con la siguiente clase vamos a terminar con esta parte básica de arquitectura del sistema operativo y vamos a pasar ya a la instalación de Linux y administración de paquetes. Así que es fundamental que dominen esta parte de arrancar el sistema operativo, los run level, que lo vamos a ver en la próxima clase, y systemd, cómo funciona systemd. Vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el próximo sábado. Saludos a todos, chicos.